Tiene ahora el uso de la palabra la maestra María Guadalupe de Jesús Rivero Rodríguez. Adelante, por favor. Gracias. Así está. Adelante, maestra. Conforme al formato, tiene usted 5 minutos. Buenas tardes, presidenta de la mesa directiva, Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Justicia, secretarios, secretarias, integrantes del Senado de la República y personas que me hacen el favor de escucharme. Me dirijo a ustedes con todo respeto y les pregunto y les cuestiono, senador, senadora, ¿cómo cree usted que yo debería de actuar si un integrante de mi familia es secuestrado? O quizás una de mis amigas es parte de la estadística de feminicidios, o quizás también una niña o un niño muere por negligencia en el sector sanitario, quizás también por falta de medicamentos. Mi propuesta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se rige en empatía, sonoridad y exigencia. Apuesta a la universalidad, trabajo transversal con el Senado de la República, el Congreso de la Unión, las organizaciones no gubernamentales, sindicatos, cooperativas, colectivos, núcleos agrarios, confederaciones, Poder Judicial y el Ejecutivo, así como la iniciativa privada, toda la sociedad civil, a favor de comunidades indígenas, afrodescendientes, migrantes, residentes, refugiados, comunidad LGBTI, personas privadas de su libertad que no han tenido una sentencia o que no tuvieron un traductor, personas con capacidades diferentes, a la niñez, a la juventud, a las mujeres, a las personas de la tercera edad y a todas aquellas personas que padecen una enfermedad y que no son consideradas en el sector sanitario porque no está esa enfermedad en el catálogo universal de enfermedades. La salud también es un derecho humano. Ofrezco trabajar con el ejemplo que nos da nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el esfuerzo, en la tenacidad, sin reparo y sin descanso, para contar con políticas públicas y normas que promuevan los derechos humanos, pero no solamente a través del respeto, promoción y difusión, sino la defensa de los derechos humanos sin discriminación ni racismo. Colaborar para que México sea una realidad los objetivos de desarrollo sostenible. Hablar del combate a la pobreza, a la desigualdad, exclusión, inseguridad, crisis de autoridad, acceso a la justicia, a la salud y a la vivienda, agua, saneamiento, y no a la impunidad. ¿Cómo lo podemos lograr? A través del acompañamiento, asesoría, capacitación, formación, para un Estado democrático con derecho a la información y a la verdad. Pongo a su consideración el programa de trabajo que ya tienen y lo resumo en un programa de paz positiva. Impulsar un sistema férreo y cercano a la gente para educar para la paz y disminuir la violencia. Que los ministerios, agencias del Ministerio Público cuenten con personal capacitado, formado en delitos graves, pero también con conocimientos en derechos humanos. Contar con un proceso transparente, riguroso en los procesos, en la transformación al interior de la Comisión Nacional, que sean auditables. Participar con un equipo multicultural para que todos los protocolos, convenciones, pactos y declaraciones internacionales se tengan conocimiento a través de una formación permanente. El programa Todos más Todas Iguales. Generar los mecanismos necesarios para concientizar que hablar de género no es hablar de sexo. Enfrentar y erradicar la violencia que da origen a los feminicidios, al odio, al rechazo a las mujeres y a las niñas. Colaborar con todos para que las leyes tengan homogeneidad
para el trato de dignidad humana. Enfatizar el mecanismo de alerta de violencia de género en los estados. El programa UNID, universalizar los derechos humanos, es decir, que todo el territorio nacional sepa qué son los derechos humanos. Que las leyes no se incrementen en tensiones y torturas o tratos inhumanos. Impulsar para la juventud y la niñez leyes que le participen en educación y acceso al empleo. Aliarnos al combate frontal a la impunidad y corrupción y trabajar conjuntamente para encarar juntos el problema de falta de coordinación y oportunidad. El programa COPRODE, que básicamente es impulsar una APP gratuita en materia de derechos humanos para orientar, asesorar los 365 días del año. Concluyo. ¿Para qué quiero ser presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Para impeler medidas severas a todas las personas, servidores públicos que obstaculicen, demoren o burocraticen el proceso de respuestas a las recomendaciones en materia de derechos humanos. No basta con una sanción, inhabilitación, multa, destitución, amonestación. No basta. No podemos permitir trabajar en un capricho de un sistema. Es cuanto. Muchas gracias, maestra. La pregunta enviada por las ONGs es la siguiente. ¿Qué constituye una violación a los derechos humanos según la Ley General de Víctimas? Y el caso concreto es, ¿le parece necesario, a la par del fortalecimiento del sistema de justicia mexicano, la creación de mecanismos internacionales o extraordinarios de justicia contra la impunidad? Tiene 4 minutos para responder. Gracias. Sí apelo al empoderamiento de las mujeres y sí apelo a que los derechos humanos deben de ser respetados conforme a nuestra Carta Magna. Y sí apelo a todas las convenciones, protocolos que nos hablan sobre los derechos humanos y no participa hacia el favoritismo de la discriminación y el racismo. Luchar a través de los mecanismos correspondientes nacionales e internacionales para mejorar el conocimiento de los derechos humanos y sobre todo luchar contra la delincuencia organizada. Superar una cultura a través de los derechos humanos con la formación y capacitación. Gracias, senadores, por favor. Gracias, bienvenida. Gracias, senador. En materia de idoneidad, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No, jamás. ¿Cuenta con algún conflicto de interés en el presente? No. ¿Ha estado o está involucrada en casos de corrupción o fraude? No. Gracias por sus respuestas. Respecto a su independencia personal, ¿cuenta con independencia político-partidista? No milito en ningún partido político. ¿Cuenta con independencia religiosa? Soy católica, he trabajado en la Administración Pública Federal y nunca he tenido conflictos de interés sobre mi poder y mis atribuciones en la administración. Gracias. Buenas tardes. En cuanto a los indicadores en materia de probidad, hemos decidido preguntarle lo siguiente. En caso de ser electa titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿estaría usted dispuesta a publicar su declaración 3 de 3? Ya lo he hecho, sí, Ya lo estoy ha hecho. dispuesta. Muy bien. ¿Ha sido señalada, denunciada o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No, nunca. ¿Ha sido señalada, denunciada o cuenta con sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No, nunca. ¿Y ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No. Muy bien. Muchas gracias. Sí, en cuanto a su experiencia, ¿está comprometida con la progresividad de los derechos humanos? Sí, estoy comprometida. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí.
Cuenta con capacidad de diálogo con la sociedad civil, académica, colectiva, entre otros. Así es, y mis avales lo sustentan. Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas. Sí, Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos. así es. Gracias. Las senadoras que desean preguntar, senador. Muy buenas tardes. Es un gusto conocerla, escucharla. Mi pregunta sería muy concreta. Uno de los lugares donde más se violentan los derechos humanos es en los centros penitenciarios. Si usted fuera elegida comisionada de derechos humanos, ¿qué política pública sería lo que haría en estos centros penitenciarios? Le preguntaba si cuenta con aportaciones en el campo de derechos humanos. Me contestó que sí. ¿Me pudiera enumerar cuáles son? Gracias. Yo quisiera que me contara usted algunos de los temas más importantes de la sentencia Campo Algodonero, por favor. Gracias. Bienvenida. Gracias. Yo le pediría que me aclarara, usted fue en el 2015 consejera política del PRI en el Distrito 33 y en la delegación Magdalena Contreras. De hecho, usted acudió a un juicio que ganó porque habían anulado su candidatura y usted acudió y ganó. Siendo consejera política del PRI, quisiera ver cuál es el estado que guarda, si mantiene alguna relación. Entiendo que para ser candidato del PRI hay que ser militante, y usted nos dijo lo contrario. Entonces me gustaría saber cuál es el estado de su militancia, que nos explique qué pasó con el juicio, porque es un caso muy interesante en términos de la interposición, la defensa de sus derechos. Y la segunda cosa que le quisiera pedir es si nos puede dar 3, 4 líneas de acción de los objetivos de los ODS, por favor. Gracias, maestra. Yo quisiera preguntar, hemos dicho que sería prioritario que no hubiera subordinación de ningún partido y mucho menos de ningún gobierno. Usted expresamente ha dicho aquí que trabajaría guiada por el ejemplo del presidente de la República. ¿Cómo poder garantizar una independencia de un organismo público autónomo de este nivel? Con esas palabras que usted ha mencionado aquí. Muchas gracias, maestro. Sí. Adelante, maestra, tiene 4 minutos. Ok. Empezaré sin orden, si ustedes me lo permiten. Sí es ser muy enfática cuando me refiero al ejemplo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a las audiencias, al acercamiento con las personas, a la comunicación permanente, a que no trabaja solamente de lunes a viernes o en un horario establecido, es permanentemente estar trabajando y con diálogo, a eso me refiero. Con respecto a lo del PRI, senador, sí, efectivamente, fui militante del Partido Revolucionario Institucional, no solamente fui consejera política, sino también fui delegada, y sí, también fui candidata a algún distrito. Cuando me enfrento a que lo que son las políticas públicas de paridad 50-50 al interior del organismo, del partido, del sistema, no se estaba respetando por cuotas, por favoritismos, por favores inclusive que te solicitan, y lo tengo que decir abiertamente, es que decido renunciar a mi militancia. Y por eso hoy digo, no cuento con militancia. Renuncié el año antepasado, pero hasta el año pasado el INE me mandó mi carta que efectivamente ya no participaba del partido, porque esa es otra circunstancia. Aunque tú renuncias al partido y lo haces por escrito, no te dan de baja en el padrón hasta que metes escritos al INE. Eso es con respecto a lo que me dice. Con respecto a la sentencia del Campo Algodonero,
Fue muy drástico el tema. 3 jóvenes que se vieron involucradas y que fueron asesinadas y que fueron y las aventaron literal al campo algodonero. ¿Qué hay que hacer? Concientizar. Estoy convencida que si no trabajamos en los 3 niveles de gobierno, de la mano con el Senado y con el Congreso y con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, las cosas caminan más lento. Con respecto a los derechos humanos, tengo varias experiencias: Mazaguas, Otomís, Tlahuicas. Me voy a enfocar solamente a 3. En el Estado de México está el bosque para las mariposas monarcas. El bosque está siendo devastado. Están tirando los árboles. Hemos metido cartas a la Comisión Nacional y hemos ido a denunciar a Naciones Unidas sobre esta deforestación, en donde muy seguramente los avances que ha tenido la Comisión es que la Procuraduría, Semarnat y algunos funcionarios públicos están involucrados junto con el gobierno del Estado. Se sigue trabajando en eso, pero no abandonamos esta defensa, porque no podemos decir objetivos de desarrollo sostenible y por otro lado estamos deforestando. Fuimos la primer generación, y lo digo en plural, la primer generación de mujeres mazaguas alfabetizadas del castellano mazagua, mazagua castellano, en Donato Guerra, ustedes lo pueden verificar. La UNESCO nos acompañó, un proceso de más de 2 años y medio, y con orgullo digo que cuando llegábamos a la comunidad de San Simón de la Laguna, teníamos que tener el acceso directo con ellos. Y hoy por hoy las mujeres ya levantan la cara, saben cuáles son sus derechos y obviamente no era en el afán de meterlos a nuestra dinámica, sino darles herramientas a las mujeres para que lean en castellano y sepan defender o qué es lo que están firmando. Con respecto al centro penitenciario, los centros penitenciarios todos sabemos que o pueden ser administrados por el Estado, el municipio o la entidad. Inclusive algunos por compañías privadas y que no necesariamente cuentan con los mecanismos de seguimiento, control y auditoría hacia la normatividad vigente. Es lamentable, Axoxotla es uno de los centros penitenciarios de mujeres que no puedes educar, estando tú inserta sin libertad y tienes niños menores de edad, no puedes educar con derechos humanos y con dignidad hacia la niñez en las condiciones de infraestructura que se encuentran en los centros. Muchas cosas que hay que hacer en los centros penitenciarios, y lo digo con conocimiento de causa. Me parece que son todos. Muchísimas gracias, maestra, por su presencia este día en el Senado de la República. Le agradecemos por sus respuestas.